Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Estamos con esta bella panorámica de la Plaza Mayor de Segovia, presidida por la catedral, por esa dama de las catedrales, por esa catedral, la última del gótico en España, que apenas ya nos deja ver el sol. El sol se esconde detrás de sus piedras y vamos viendo cómo ya el público se ha ordenado a ambos lados de la calle, en la Plaza Mayor, en la elipse de la Plaza Mayor, para disponerse a ver la procesión de los pasos, precisamente en el primer año que ha sido declarada de interés turístico nacional. Mucho público en Segovia estos días, una temperatura muy agradable, quizá en torno a los 17, 18 grados, posiblemente ahora, cuando nos vaya dejando el sol, la temperatura será un poquito más baja, pero es una temperatura agradable y estamos esperando al inicio de esta procesión de los pasos de Segovia de 2017, que estará abierta por el estandarte y el grupo a caballo de la Junta de Cofradías, artífice la Junta de esa documentación, de esos 4 tomos de documentación, de esos 4 o 5 años de trabajo para la declaración de interés turístico nacional de la Semana Santa de Segovia, que por fin se consiguió. Me acompaña en la narración y le agradecemos su presencia Jesús Francisco Riaza. Buenas noches, ya vemos el ocaso. Buenas noches, Aurelio, y buenas noches a todos los espectadores que nos ven a través de estas imágenes. Muchísimas gracias, Jesús, párroco del Cristo del Mercado y Santa Teresa. Estábamos hablando antes a micrófono cerrado, mientras que vemos salir ya ese grupo a caballo de la Junta de Cofradías. Estamos hablando de la imposibilidad que tuvo el año pasado Jesús Riaza de estar aquí, porque era habitual en las retransmisiones de esta procesión de la Semana Santa, del Viernes Santo de Segovia, porque se encontraba en Jerusalén y estábamos hablando de Sí. lo vivido en Jerusalén. Sí, efectivamente, la verdad es que siento un poco de añoranza porque recuerdo el Viernes Santo el año pasado en Jerusalén, lo viví en la Catedral Melquita de la ciudad y también vi todos los actos de la Semana Santa allí tal y como se vivía, y donde se evoca y se recuerda mucho a una peregrina española, familia probablemente de Teodosio, el emperador segoviano, que recorrió todos aquellos lugares del siglo IV y que hizo un relato muy pormenorizado de la Semana Santa en la época y de la que la liturgia ahora mismo de Jerusalén ha tomado detalles para llevarlos a cabo. Sí, porque precisamente nosotros la primera referencia que nos ofrece la Junta de Cofradías en esa documentación presentada al Ministerio de Turismo, entre otras áreas, habla de que la Semana Santa de Segovia nos traslada al siglo XVI, concretamente a 1572, cuando se funda la cofradía Nuestra Señora de las Angustias, que popularmente se la conocía como Confalón. Esa es la primera referencia que hay de la Semana Santa de Segovia, mientras que estamos viendo ya, eso sí, el estandarte y el grupo de caballo de la Junta de Cofradías que abre esta procesión de los pasos de Segovia en el año 2017, el año en que ha sido declarada de interés turístico nacional y desde luego el año en que mejor temperatura hace de los últimos, y que también eso atrae a numerosas personas. Yo no sé, Jesús, mientras que acompañaban ayer al Cristo de los Gascones, al Cristo del Mercado, sí, sí. al Cristo del Mercado de su parroquia, sí. en el traslado a hombros, por cierto, hacia la catedral. Bueno, el ambiente en Segovia estos días es extraordinario. Desde luego, mucha gente anoche, llegamos realmente tarde, eran las 12 de la noche cuando entrábamos a la catedral
Hay que reconocer el esfuerzo de los portadores a hombros de la imagen, el agotamiento de ellos realmente fue admirable, pero también había muchísimo público en la calle Real y en todos los aledaños en el acueducto, en el azoguejo, había mucha gente también, así que sí, se ve que la Semana Santa es una época que Segovia se llena de gente realmente. Pues recordando algún dato histórico de la Semana Santa de Segovia, aunque hablábamos al principio de 1572, también los historiadores nos marcan otra fecha importante. Parece ser que hay una cofradía que es anterior a esa fecha, aunque la primera referencia que hay en un archivo es del 28 de marzo de 1596. Es curioso porque todavía hoy continúa una procesión, ahora lo vamos a comentar, porque se debe a la cofradía de las 5 plagas o las 5 llagas, que estaba fundada en el convento de San Francisco, en la ciudad de Segovia, y que estaba compuesta por hermanos cofrades tanto de la ciudad como de Zamarramala. Esta cofradía era de disciplina y salía el día de Jueves Santo por la noche desde el convento de San Francisco hasta la catedral, que se encontraba en plena construcción. Y posteriormente recorría las diferentes iglesias y calles de la ciudad. En 1596, dicen los historiadores, los vecinos de Zamarramala solicitan segregarse de la cofradía de las 5 plagas para constituirse ellos en cofradía y salir en disciplina desde Zamarramala a la Veracruz. Entonces, hoy recordamos que precisamente dentro de unas horas desde Zamarramala parte la procesión del Santo Entierro con los caballeros de la Orden de Malta hasta la Veracruz, que es una procesión muy emotiva. Sí, hay que recordar de todas las formas que las cofradías medievales tienen un sentido profundamente social, porque era atención también a enfermos, era enterramiento de los muertos, era una atención mucho más global. Quizá ahora se ha centrado mucho en lo que es la celebración de la Semana Santa, pero las cofradías en origen tenían un sentido realmente solidario y procuraban no solamente la vivencia religiosa en esta época, sino a lo largo del año tener una actividad y una forma de ayuda especialmente a los pobres y a los necesitados de cada población. Seguimos viendo ahí al grupo de caballo, la Plaza Mayor ya poniéndose el sol. Festividad de Viernes Santo hoy, bueno, para la Iglesia Católica el significado de... Sí, la liturgia de hoy de Viernes Santo es una liturgia especial. Desde siempre la Iglesia no celebra hoy la Eucaristía, ni hoy ni mañana, porque se respeta la muerte de Jesús. Entonces la liturgia de hoy es una liturgia primero de la palabra, de lectura de los textos que hacen referencia a la pasión, se lee la pasión de hecho de San Juan, una segunda parte de la adoración de la cruz, todos los fieles dan un beso a la cruz como signo de devoción, y en tercer lugar la comunión del pan consagrado ayer. Entonces esta celebración tiene ese carácter más bien de recuerdo de la pasión de Jesús y del sentido de la cruz, de exaltación de la cruz en definitiva, que está en una fiesta muy tradicional, muy vinculada a Jerusalén, como hablábamos antes. La exaltación de la cruz se llama en principio de invención de la cruz, porque se cuenta que Santa Elena era la madre del emperador Constantino, que viajó a Tierra Santa a la búsqueda de los lugares donde Jesús había estado, y entonces uno de los lugares que ya rescató fue el Santo Sepulcro, que todavía se conserva, la Basílica Constantiniana, y Santa Elena buscó allí en aquel lugar, en una especie de cripta, lo que era la cruz de Jesús había sido crucificado. Ese es el momento en que comienza toda la adoración de la cruz en la liturgia cristiana. Aquí vemos el primer grupo ya de la primera cofradía, que es la cofradía de la oración en el huerto. Precisamente entre las novedades que presenta son 6 túnicas nuevas para los miembros de la banda, de esa banda que veíamos antes. Es una cofradía que tiene entonces en torno a 300 miembros y está vinculada estrechamente con el popular barrio de San Lorenzo. Fue fundada en 1978
Y la imagen precisamente es de un autor cuyo nombre se va a repetir durante esta retransmisión, porque también es autor de otras imágenes de otras cofradías. Estamos hablando de Josep Rius, es un escultor catalán, nacido en Barcelona, nació en 1866 y murió en 1958, y fue autor, junto con otro compañero, Quique Sal, de varios grupos escultóricos para la ciudad de Segovia, por encargo de quien fue obispo Julián Miranda y Bistuer. Este es uno de las imágenes realizada por el escultor Josep Rius. Y sí que hablábamos antes que, bueno, siempre hay algo que estrenar en las cofradías. Pues la banda de la Cofradía de la Oración en el Huerto estrena 6 túnicas, una banda que lleva el nombre de una persona muy querida, como es Félix Martín. 36 integrantes, 36 músicos. Una túnica blanca, un cíngulo verde, un caperuzo blanco y una capa verde. Es el color del hábito de los cofrades de esta Cofradía de la Oración en el Huerto del barrio de San Lorenzo. Digamos que es el primer pasaje bíblico. Hace referencia, en este caso, a un texto del Evangelio de San Lucas, donde aparece precisamente el ángel. Veremos el paso en unos momentos y nos recuerda el pasaje de San Lucas que dice así: se apartó de ellos como un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Este es el episodio que recoge el paso que veremos en unos momentos. Pues también, lo cual va a ser habitual, la presencia de numerosos niños y jóvenes. Comentábamos que hemos visto, acompañando los pasos estos días en los traslados hacia la catedral, también ahora lo podemos comprobar con esta primera cofradía, la incorporación de personas jóvenes, tanto como cofrades, como en las bandas de música, como en los acompañamientos, y sobre todo cada vez más pues la presencia de mujeres en las procesiones, cosa que en los últimos años
es un fenómeno de los últimos años porque antes era muy difícil. Realmente es admirable cómo se ha popularizado y la presencia de gente joven que hay muy poca ahora mismo en la iglesia fundamentalmente, pero como en las cofradías, especialmente vinculadas a las bandas de música, hay mucha gente joven, efectivamente. Ahí tenemos el paso, perdón Aurelio, como ya he dicho hace un momento, he leído el texto del Evangelio de San Lucas, ahí tenemos al ángel que conforta a Jesús. Es un símbolo el ángel porque le presenta el cáliz de la amargura, simbolizando en aquello que ha de asumir y de afrontar como signo de vida. Recordamos que la oración de Jesús, él siempre se retira a orar en momentos decisivos de su vida y se convierte pues como en algo que le da fortaleza, y es lo que sentimos el cristiano, ¿no? Los cristianos no oramos para que Dios nos libre de todo mal, sino para que nos ayude a superar cualquier dificultad. El sentido, por tanto, de la oración cristiana, en este caso de Jesús, es: Padre, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la aceptación, por tanto, de ese cáliz que le tiende el ángel como signo de su propio destino. Es una forma de entender también la fe, porque nos ayuda a interpretar también cómo este Dios que camina junto a nosotros, no podemos pedirle que nos libre de todas las tristezas, de toda amargura, sino que nos dé esa fortaleza para saber superarla. Aquí estábamos viendo el primer paso de esta procesión, la oración en el huerto del barrio de San Lorenzo, donde ahora mismo en esta imagen lo podemos apreciar perfectamente. Vemos que los hermanos que escoltan la carroza donde va la imagen, esa oración en el huerto, como comentábamos, del escultor Josep Rius, pues está escoltada con los hermanos cubiertos con esa capa parda castellana, ¿no? Ahí estamos viendo ya la siguiente cofradía, que es la cofradía de la Resurrección del Señor. La flagelación del Señor, concretamente, es el siguiente paso. Son cofrades del barrio de Nueva Segovia. Es una cofradía que es una de las más jóvenes. Se creó en 1988 y el autor de la imagen es compañero también de Josep Rius, de los dos escultores que, cuando el obispo Julián Miranda Vistuer quiso renovar la procesión de la Semana Santa de Segovia, toda la imaginería de la Semana Santa segoviana, bueno, pues le hizo encargo a estos dos escultores catalanes. Los colores de la cofradía, estamos viendo en este momento la túnica morada con el caperuzo blanco y el símbolo del crismón morado, bordado y además con guantes blancos. Antes, en una imagen, hemos visto el estandarte de la banda de cornetas y tambores, que precisamente ahí va en cabeza en ese plano general que ofrece una de nuestras cámaras al inicio de la banda, que precisamente es el estreno en este Viernes Santo que hace la flagelación del Señor, esta cofradía de Nueva Segovia. Están trabajando, explicaban sus directivos, para conseguir que los niños puedan llevar hachones para iluminar en la noche segoviana, aún no cerrada, que tengan menos peso. Es uno de los objetivos que tienen para próximos años, pero las cofradías, bueno, pues básicamente o exclusivamente
tienen los ingresos de las cuotas que pagan sus cofrades. Y precisamente esta cofradía también tiene una responsabilidad, como es la organización de la marcha cofrade, a la que asisten más de medio millar de personas en esta última edición, y cuyos fondos van recaudados siempre para una causa social. Estamos viendo precisamente, bueno, la imagen de la flagelación del Señor. Nos cuenta este relato, nos lo cuentan todos los evangelistas. Dice el Evangelio de San Juan así: entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Es decir, la flagelación, que es un castigo terrible. Todo el mundo recuerda ese momento en la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es un momento realmente de una insoportable. Era una forma de tortura, de someter al reo y de humillarlo de una forma descarnada, como nos cuenta el Evangelio. Es el resultado primero de los dos juicios que Jesús sufre. El primero, el juicio religioso en casa de Caifás, con el Sanedrín sentenciando la muerte por blasfemo. Y el segundo juicio de Jesús en el pretorio, ante el pretor, que era Pilato, en el que le condena a muerte por sedición contra el César. Ambas acusaciones tienen poco fundamento, pero son las que una de una forma religiosa y otra de forma política llevan a Jesús a la cruz. Aquí contemplamos cómo Jesús es flagelado. La imagen es suave comparado con lo que suponía realmente la flagelación para un reo en aquella época. Y comentaba Aurelio antes lo del crismón que hemos visto que llevan estos cofrades en el caperuzo, y hay que recordar, y aparece también en la carroza justo delante, el crismón era es un símbolo bizantino, de la liturgia bizantina, porque recordaba, y es el acróstico de Jesucristo Salvador. Entonces forma parte de una antiquísima tradición cristiana, ya digo que se remonta a la época bizantina, es decir, a los siglos IV y V. Vemos precisamente en este grupo escultórico como estos dos escultores catalanes de los que hablábamos, que les encargó el obispo Julián Miranda, de Rius y Quichal, bueno, pues tienen cierta similitud en los rostros. Veíamos en la propia estructura del cuerpo, ¿no? Veíamos también antes en la oración en el huerto. Sí, el paso tiene movimiento, se ve un paso que tiene movimiento, se percibe perfectamente que está muy conseguido en ese sentido. Precisamente también hemos comentado antes cuando llegaron, sobre todo porque Jesús vivió ayer intensamente lo que es el traslado en andas del Cristo, sí, de su parroquia, del Cristo del mercado. Y comentábamos cómo se llegó en este momento al traslado de las imágenes sobre ruedas, porque antes eran en andas. Y en 1957, y lo recordará Jesús, se estrenó y se rodó en 1956 y se estrenó Orgullo y Pasión, esa película que, bueno, pues de Cary Grant, Frank Sinatra, Sofía Loren, sobre el episodio de la Guerra de la Independencia. Un gran cañón en Ávila, sí, también, que se veía. Y aquí hay una escena muy vistosa de una gran Semana Santa, donde las imágenes se ven sobre las carrozas junto a los pilares centrales del acueducto, con sus penitentes, los capuchones, y precisamente todas estas estructuras de ruedas se donaron después al Obispado de Segovia. La productora de Stanley Kramer las donó al Obispado. Incluso hay alguna de las imágenes que todavía se conservan en la catedral, y aquí encima o al lado de donde estamos, que es en la iglesia de San Miguel, y 5 carrozas con ruedas tras el rodaje se quedaron en el Obispado. Alguna todavía creo que se utiliza, como es la del Domingo de Ramos, sobre la que va la borriquilla que hizo el escultor que modeló
el escultor José María García Moro. Hemos dejado a la cofradía de la Resurrección del Señor, la flagelación, y ya estamos viendo aparecer en nuestras imágenes a la cofradía penitencial de nuestro Señor Jesús con la cruz a cuestas y María Santísima de las Angustias de la Asociación de Alumnos, de Exalumnos Maristas Ademar. Ahí vemos su bandera, vemos el estandarte y la banda de música. Es una cofradía que se fundó en 1959 y tiene precisamente tiene dos imágenes que saca en procesión: el Santo Cristo con la cruz a cuestas, que es la tradicional que sacaba, y también incorporó a la imagen de María Santísima de las Angustias. Estamos viendo su banda de tambores, precisamente la renovación que se ha producido en esta cofradía. Ahora veremos que ha cambiado la estructura interna del trono de la Virgen y el faldón, que incorpora 4 paños dorados, cada uno en cada cara del trono. Ya comienza a caer la noche, se encienden las primeras luces de los faroles de Plaza Mayor de Segovia en esta procesión de los pasos del Viernes Santo.
estamos viendo y escuchando sobre todo cómo se ha incorporado plenamente a esta música de la Semana Santa un instrumento tan popular como la dulzaina castellana. Y la carraca. La carraca en realidad es típica, forma parte. Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en los pueblos, en los primeros años de sacerdote, era costumbre que el día de Viernes Santo los niños se corrían por las calles con las carracas gritando a los oficios, a los oficios. Que viene del árabe la palabra arraca o arrak. Precisamente su misión era la de hacer callar a la multitud, entre otras. Aunque en los años 50, 60 fuera también un juego de niños, ¿no? Era la forma de convocar realmente a la iglesia, puesto que esos días, el día de Viernes Santo, no se tocan las campanas. Y entonces la forma de convocar era con las carracas. También, sí. Ahí hemos visto en un plano ya la imagen del Cristo de esta cofradía de exalumnos de los maristas, el Cristo con la cruz a cuestas, la imagen de Jesús Nazareno de 1907, obra de Quixal, de Josep Quixal. Veremos ahora la imagen que nos recuerda, aquí está ya la imagen, nos recuerda este momento que nos cuenta el Evangelio de San Juan. Dice que entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Ese es el momento que nos cuenta el Evangelio y que representa este paso. Un paso que primero, la primera vez que salía en procesión es una historia muy curiosa la que tiene este paso, sobre todo porque nos habla de una evolución histórica y social de la ciudad de Segovia. La primera vez que salió en procesión fue en 1907 con el gremio de zapateros y curtidores. En 1930 salió con el seminario diocesano. En 1935 con las feligresías del Salvador, Santa Eulalia y San Lorenzo. Y a partir de 1939 con el sindicato de la Confederación Nacional de Sindicatos, el famoso sindicato vertical. Después, en los años 40, con la denominación de Jesús llevando la cruz, aparece la procesión de los pasos de 1947 con varias cofradías gremiales, incluidos los periodistas. Sí que ha sufrido avatares. La del glorioso patriarca San José del sector de la madera y el corcho, San Cristóbal del transporte, San Eloy de los del metal, agua, gas y electricidad, San Antonio de Padua de los peluqueros y barberos, San Carlos Borromeo de los seguros, banca y bolsa, San Francisco de Sales, que es el patrono de los periodistas, papel, prensa y artes gráficas, y San Juan Anteportan Latinam, que era el patrono del personal de oficinas. En 1959 es cuando se creó ya la cofradía del Santo Cristo con la cruz a cuestas en el seno del Colegio de los Hermanos Maristas de Segovia, que se encontraba en la calle San Agustín, antes de su actual ubicación. Y bueno, pues desde ese año ya la escultura se venera en este centro de educación. La escultura recoge esa túnica roja que nos relata también el Evangelio, una túnica roja sin costuras que llevaba Jesús y que luego los soldados echaron a suerte, no quisieron rasgarla porque era una buena túnica. Y el Evangelio dice esto mismo, precisamente una túnica sin costuras roja, que recoge muy bien la imagen que tenemos ahí, precisamente de Jesús mirando hacia un lado. Como alumno de los maristas, tengo que decir que esa túnica no era roja. ¿Ah, no? Hacia los años 60 y yo la vi repintar. ¿Así? Esta imagen. Bueno, recoge esto mejor el Evangelio que la original entonces. Puede ser que ya fuera sobre otro repinte, es decir, que el color ya estaba quizá desgastado y lo que hicieron fue volverla a pintar de nuevo con esa túnica roja y que ya a lo mejor por
las inclemencias del tiempo después de haber salido en procesión Sí, tantos años como lo hemos visto y con tantos gremios, posiblemente ya se le hubiera decolorado esa pintura. Bueno, espiritualmente hay que decir que el hecho de que Jesús cargue con la cruz, hace poco nos recordaba don César en la misa crismal que celebramos el pasado lunes, cómo a través de la cruz de Jesús podemos encontrar y hacer nuestro el sufrimiento y las cruces de toda la humanidad. Él recordaba a los que han sido víctimas de la violencia en Siria, a los cristianos masacrados en Egipto, a las víctimas de los atentados de Londres, Estocolmo, Kabul o San Petersburgo, y también a los refugiados, a quienes se echan al mar buscando un futuro mejor, a los parados que ven negro su futuro por su condición o por su edad. Estas son las cruces de nuestro tiempo con las que Jesús carga y que los cristianos sentimos identificados para estar con ellos también. Así es. Precisamente el próximo domingo el periódico El Día recoge esas palabras de la homilía del obispo. Fue una homilía preciosa, espléndida. De Segovia. Estamos viendo un plano donde se aprecian perfectamente las dos imágenes que acompaña esta cofradía de exalumnos de los maristas, el Cristo con la cruz a cuestas y la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias es un relato extrabíblico. Aparece la figura de María realmente al pie de la cruz de Jesús, aunque luego las distintas devociones la han presentado como la soledad, como la Virgen de las Angustias. En definitiva, intentan recoger estas expresiones, lo que sufre una madre viendo a su hijo realmente víctima de la violencia y de la tortura. Y hay un poema precioso de Gerardo Diego que recitamos a veces en la oración y que dice así, que recoge realmente el espíritu de lo que significa esta talla que veremos dentro de un momento. Porque el poeta se ofrece a acompañar a María en este día trágico en el que quedan lejanos los días alegres de Nazaret, cuando Jesús vivía en su infancia o cuando no estaba en el horizonte todavía estas situaciones. El poema, extracto un fragmento de este poema, por no resultar pesado, dice así: dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus 7 espadas en esta carne baldía. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel desde el marco del dintel te saludó, Ave María, Virgen ya de la agonía? Tu hijo es el que cruza ahí, déjame hacer junto a ti este augusto itinerario, para ir al monte Calvario, cítame en Getsemaní. Vemos, de Gerardo Diego, que es un espléndido poeta. Vemos la imagen de la Virgen de las Angustias, que salió en procesión en los años 70, precisamente unos años en los que luego, ya que hemos hecho una referencia cinematográfica antes a una gran superproducción de Hollywood, luego haremos otra referencia televisiva y cinematográfica de la Semana Santa de Segovia en los años 70, y esta Virgen la sacaban en procesión las congregaciones marianas. Después ya se incorporó a la cofradía de Ademar de los antiguos alumnos en el año 2000, tras su restauración. Se venera en el convento de los padres franciscanos y está atribuida a algún discípulo de la escuela de Juan de Juni, finales del siglo XVI. Realmente es muy expresiva, ¿no? Esa imagen de María sentada, mirando hacia lo alto, hacia el Cristo crucificado. Realmente es una imagen, además lo que estamos viendo ahora es una espléndida, es un plano espléndido, desde luego.
nuestra cofradía penitencial de Nuestro Señor Jesús con la cruz a cuestas y María Santísima de las Angustias de la Asociación de Exalumnos Maristas, que se fundó en 1959. Estamos terminando de ver precisamente el paso por la Plaza Mayor de esta cofradía, de los miembros de esta cofradía, con dos imágenes. Con los penitentes. Veíamos, ¿no?, un grupo de penitentes. Sí, son gente que cumple promesas, que ha sufrido una enfermedad y ha hecho una promesa o quiere hacer un sacrificio. Fundamentalmente son formas de acción de gracia, realmente, más que, creo yo, más que petición de perdón. Es una forma de agradecer a Dios algún bien recibido. Esa es una imagen precisamente de los penitentes, también con los pies descalzos. Ya se está echando la noche y son los últimos miembros de la cofradía de los antiguos alumnos de los maristas. Sí. Estamos en la procesión de los pasos de la ciudad de Segovia, la primera procesión después de que la Semana Santa de Segovia haya sido declarada de interés turístico nacional. Una buena temperatura, unos 16-17 grados, una noche apacible, noche tranquila, numeroso público, numerosos visitantes
y acabo de aparecer delante de nuestras cámaras. Aparecen los primeros cofrades de esta cofradía de la esclavitud del Santo Cristo de la Cruz, que precisamente, bueno, pues es una talla de las más antiguas que desfilan en Segovia, que es de 1505 1520, una talla anónima. Y precisamente aquí sí que me tengo que callar, porque precisamente el narrador que me acompaña, Jesús Riaza, es el párroco de esta feligresía, y quiero que sea él el que nos cuente y nos relate este paso por delante de nuestro puesto de comentaristas y de nuestras cámaras. Bueno, puedo decir que es la imagen del Cristo del Mercado, que hace referencia, para quien no viva en Segovia o vea estas imágenes a través de otro lugar, hace referencia a una ermita situada a las afueras de la ciudad, en aquella época, en el siglo XVI, donde se ponía el mercado de ganado, y en realidad se ha puesto hasta el siglo XX prácticamente. Entonces, esta ermita se construyó a raíz de la predicación de San Vicente Ferrer en Segovia, donde llegó en el siglo XVI para predicar, y pidió que allí se hiciese una ermita como recuerdo de su predicación, y efectivamente se construyó esta ermita. Al mismo tiempo se hizo esta talla, esta imagen, para esa imagen que desde el primer momento prácticamente se comenzó a llamar la imagen del Cristo del Mercado del Ganado, porque estaba a las afueras de la ciudad junto al Mercado del Ganado. Es una talla que, bueno, pues que creo que es una talla gótica realmente muy bonita, muy hermosa, que para la procesión y también para durante esta ermita se le pone estas faldillas, se llama así popularmente el Cristo de las Faldillas, que es una peculiaridad de este Cristo, aunque realmente la talla por sí misma es magnífica, y vemos las faldillas que se ponen procesionalmente, y que este año se estrenan nuevas estas faldillas, que otros son nuevas con respecto a otros años. También quiero destacar un hecho que me contaron ayer. Yo llevo muy poquito tiempo en la parroquia, pero el fuego que sale de las andas está hecho por unos cofrades que en secreto tienen una fórmula para conseguir que el fuego sea verde. Y efectivamente, no es que sea para la combustión, sino que el fuego sale así todo el trayecto, y hacen una fórmula propia de ellos. Ayer lo portaron en andas, lo portaron realmente con un esfuerzo enorme. Hoy se lleva en carroza para que procesionalmente no retenga la procesión. Va escoltada por la Guardia Civil, porque el cuartel de la Guardia Civil está allí y es cofrade mayor de la cofradía. Sí, precisamente se cumple este año el 80 aniversario de la primera vez que salió en procesión, que fue sacada en procesión en el año 1937, de Santo Cristo de la Cruz, una cofradía que tiene 470 cofrades y que quiere tener su propia banda de tambores y cornetas, que es la aspiración del presidente de esta cofradía, de David Matarrán, nuestro compañero, el director de marketing de Radio Segovia, que posiblemente sea uno de los nombres que suenen en la próxima Junta de Cofradías para presidirla, ya que Miguel Hernández, el actual presidente de la Junta de Cofradías, bueno, pues anunció que una vez conseguido el objetivo de la declaración de interés turístico nacional, pues ya no se iba a presentar a la reelección. Sí. Dice que hay que dejar paso, dice. Hay que dejar paso. Sí. Y bueno, pues sí que el nombre de David Marta Ranza sonado para, posiblemente, después de haber, ahí le vemos en esta imagen, dando instrucciones, posiblemente a la vista de cómo ha evolucionado en estos últimos años esta cofradía, bueno, pues sabrá hacerlo bien. Debo decir que mi presencia en estos micrófonos es gracias a que un compañero me está sustituyendo en la procesión. Vemos ahí a mi compañero Antonio Sanz Maderuelo. Ante la imagen del Cristo me gustaría, ya que es el Cristo con el que siento especial devoción, recitar un poema de Lope de Vega, tan conocido, todo el mundo lo recordará mientras termina de pasar el Cristo, me permiten. Es esto que dice así, que mucha gente conoce de memoria. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Miro también este poema y vemos aparecer al Santo Cristo de San Marcos, a la cofradía del Santo Cristo de San Marcos. Esta mañana celebraban su tradicional Vía Crucis de subida a la catedral, donde realmente la subida en torno a la panorámica de Segovia, el Alcázar, la catedral, la ciudad amurallada, es realmente bello. La imagen de un Cristo crucificado, anónima, que ha sido uno de los Cristos que estuvieron presentes en la exposición de las edades del hombre en Segovia. Luego hablaremos de la exposición de las edades del hombre que se va a celebrar en la villa de Cuéllar. Se inaugura el próximo día 23 de abril. Quedan muy pocos días y luego haremos una breve referencia. Ahí vemos una carraca que estrenan precisamente este año los miembros de la cofradía del Santo Cristo de San Marcos. Son 160 cofrades, y si antes hablábamos de un presidente de cofradía, ahora hay que también tener un recuerdo para Prudencio Zorzo, que fue una persona que realmente era el alma mater de esta cofradía de San Marcos y que, bueno, pues tiene también ahora las personas que le han sucedido, que acompañan a este Cristo desde ese barrio tan popular de la ciudad de Segovia. Los hábitos de los nazarenos están compuestos por una túnica de color morado, un capuchón granate, de nuevo la dulzaina también se incorpora al sonido de la Semana Santa de Segovia. Parece un instrumento natural realmente con las bandas de cornetas y tambores. La carraca con un formato en cruz. Sí, cruz griega. Y vemos la talla del Cristo crucificado, es una talla en madera policromada, digamos, autor anónimo de la escuela castellana posiblemente, y que está enmarcada en la primera mitad del siglo XVII. Ya Jesús aparece, Cristo en la cruz. Cristo crucificado, hemos visto ya un Cristo, el Cristo del mercado, nuevamente otro Cristo crucificado. Recordamos unas palabras de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Es, porque ante el sufrimiento humano el Papa reflexiona. A mí me parece que Deus Caritas Es es una de las grandes encíclicas de nuestra época, y el Papa Benedicto XVI, que es un gran teólogo y un buen exegeta, tomando como punto de partida el personaje de Job, que se queja de lo incomprensible e injustificable de su dolor, porque el dolor estaba asociado al pecado y él era un hombre justo. El Papa dice: como Jesús en la cruz, que grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es necesario que el ser humano permanezca ante Dios con este interrogante y se enfrente a Dios en el diálogo orante. Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios,
ni insinuar en él algún error, pero al creyente no es posible pensar que él sea impotente o bien que tal vez está dormido. Más bien nuestro grito es, como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. Hablábamos de las edades del hombre, fue en el año 2003 en la Catedral de Segovia, donde se pudo ver esta imagen, esta impresionante imagen que es sacada en procesión desde el año 1966 por la Cofradía y Feligresía de San Marcos, que ahora regresa después cuando concluya en el acueducto la procesión. Regresará a San Marcos, donde ya en el último tramo, desde el puente de la Fuencisla hasta su iglesia, tienen una manera especial de llevarla, de trasladarla mirando hacia él, como de espaldas, andando de espaldas, ¿no? Mirando hacia la imagen. Popular barrio también, el de San Marcos, a los pies de ese impresionante monumento, uno de los más característicos de Segovia, junto a la catedral y junto al acueducto, como es el Alcázar. Este plano que veíamos a la cenital de la figura de Cristo recuerda lo que significa la figura de Jesucristo, es la imagen del siervo. En la primera lectura que hemos escuchado hoy en la liturgia de Viernes Santo, leemos el cuarto de los poemas del siervo de Dios, según el profeta Isaías, un profeta que vive, es el segundo Isaías, vive allí en el siglo VII a.C., y describe su imagen de cómo contempla al Mesías. Él hace una descripción que nosotros, al leerla, la vemos en el Cristo crucificado, que en realidad es la imagen de aquel que se entrega, que da la vida, que se hace uno, que se hace nada para dar vida a los que le rodean. Y ya vemos a las imágenes del autor, del escultor Aniceto Marinas, que saca en procesión la cofradía de la Soledad al pie de la cruz y del Santo Cristo en su última palabra, fundada en 1930, de la iglesia de San Millán. Precisamente cuenta con un buen número de cofrades, con 540 cofrades aproximadamente. Este año han colocado balconeras distribuidas por el recorrido de la procesión y han confeccionado también 20 capuchones nuevos. Siempre hay que renovar este vestuario de los penitentes y de los cofrades. Entonces veíamos la imagen del Cristo, de esa talla del escultor Aniceto Marinas, que se llama Cristo de la Última Palabra. Cristo de la Última Palabra, que precisamente iba a ser restaurada en estos días porque se observa alguna grieta y algún repinte, pero no ha dado tiempo para la restauración y se restaurará justo después de los actos de la Semana Santa. Sí que la parroquia de San Millán ha hecho un gran esfuerzo para restaurar todo el ábside románico, que lo ha dejado ya limpio. Estaba dañado porque había estado un retablo barroco anteriormente, retablo barroco que, por cierto, fue comprado por el Estado en unos 100.000 pesetas y trasladado a una iglesia, a una parroquia de la isla de Ibiza. Y así conocimos la restauración, hablábamos de la restauración, de la próxima restauración del Cristo. Si me recuerda esto de la última palabra de Jesús en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes hay otras 6 palabras, según nos cuentan los evangelios. De hecho, es bastante conocido el sermón de las 7 palabras. Esas 7 palabras son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed y todo está cumplido. A través de las 7 palabras son significativas. Jesús pronuncia, estas palabras pronunciadas en la cruz son el reflejo de su propia vida, de su entrega y de su donación, su confianza firme en el Padre y su actitud de perdón hacia todas las personas. Volvemos a ver la imagen del Cristo en la cruz, de ese Cristo de Anicito Marinas, que se calcula que estas imágenes fueron realizadas entre 1930 y 1947 respectivamente, la de la soledad al pie de la cruz y la del Cristo, la última palabra. Se ha encargado de restaurar la piedra, pudimos verlo in situ con los andamiajes en el ábside. Trasladaron el altar principal y solo decían una misa en estos últimos meses. Le trasladaron al inicio de la iglesia del crucero. Y se ha encargado un experto en piedra que se llama Carlos Sanz Velasco, un experto en la piedra del acueducto, en piedra románica, que conoce muy bien la piedra románica de Segovia y el estado de las iglesias románicas en la ciudad de Segovia, que debido a una piedra que parece ser que es una dolomía, que no es muy dura, pues sufren bastante deterioro. Hay que recordar que también se restauró la de la Trinidad no hace mucho, también una buena restauración. San Martín también ha sido restaurada. Bueno, la verdad es que cuando hay tanto patrimonio, claro, es muy complicado el recuperarlo todo al tiempo, sobre todo costoso. Pero es obligación también de los que estamos conviviendo con el patrimonio, pues preservarlo para que se pueda trasladar a generaciones futuras, ¿no? Y hay que considerar además que Segovia, las iglesias románicas permanecen tal cual. No han sido reconstruidas, no han sido apenas, han sido restauradas, pero no hechas de nuevo. Todas permanecen en pie. Las que se perdieron, pero las que están en pie. Estamos viendo el paso de la Cofradía de la Soledad al pie de la cruz y del Santo Cristo en su última palabra, acompañada
por la feligresía. Tiene su sede en la iglesia de San Millán. Sí, vemos ahí los símbolos de la pasión que portan los niños. Vemos las tenazas, vemos la corona de espinas y la otra niña no vemos muy bien, pero seguramente podremos ver ahora cuando se abra un poquito, podemos ver lo que lleva. Es muy típico representar en los retablos barrocos, sobre todo, aparecen con frecuencia los motivos de la pasión, que puede ser la escalera, que puede ser el gallo del canto de San Pedro, pero también estos motivos como las tenazas, los clavos, la cruz, bueno, distintos símbolos que representan el conjunto de los elementos que formaron la crucifixión de Jesús. Si nos dicen los datos que posiblemente la Virgen aparece representada alrededor de los 50 años, que es la edad supuesta que debía tener en el momento de la pasión. Seguramente sí. De San José se pierde la pista enseguida. Los evangelios apenas nos cuentan, pasado el evangelio de los 12 años de Jesús, cuando se pierde en el templo. A continuación de San José no se dice nada, pero María sigue apareciendo en el evangelio. Aparece ahora al pie de la cruz, nos lo cuentan los evangelios en su totalidad, nos hablan de que al pie de la cruz estaba María, como aparece en esta maravillosa imagen de Marinas, que realmente es San Isidro Marinas, que es una cosa extraordinaria, y expresa esa edad, precisamente, el dolor, el sufrimiento, el desamparo, al mismo tiempo que la fortaleza, la capacidad para aceptar lo que ha pasado, para esperar el futuro con esperanza. Es otra de las obras que también fue seleccionada en la exposición El árbol de la vida de la Fundación Las Edades del Hombre, que se celebró en el año 2003 en la Catedral de Segovia. Y ahora comentábamos que el día 23 de abril Su Majestad la Reina Emérita, Reina Doña Sofía, inaugurará la exposición de las Edades del Hombre en Cuéllar, con un relato en torno a la reconciliación. Creo que es muy oportuno, ¿no?, hablar de reconciliación en estos tiempos también, porque lo que invita es una palabra latina. Reconciliar es el verbo latino, reconciliar, pero es la invitación, por tanto, a que el cristiano sea siempre un hombre de reconciliación, de reencuentro, de mano tendida. De hecho, el cartil así lo refleja a una persona, una mano tendida, es una obra contemporánea, pero refleja precisamente esa mano tendida, que ha de ser la mano tendida de aquel que intenta acabar con el sufrimiento, con el dolor. Creo que la exposición será, como casi todas las que hemos visto hasta ahora, será muy sugerente, porque si algo tienen las exposiciones de las edades del hombre es que conforman un relato, intentan ser una forma de expresar a través de sus distintos capítulos la idea, desarrollar la idea de la que parten, y entonces a través de las obras de arte van incidiendo precisamente en esta idea. Como digo, en este caso es la idea de la reconciliación y la idea de un mundo nuevo, renovado y renacido a través del reencuentro entre los seres humanos. Un relato que precisamente sustituye las palabras por las obras de arte. En este caso estamos viendo la imagen de la Virgen, obra de Aniceto Marinas, que como el Cristo también estuvo en la exposición de las Edades del Hombre en Segovia, y en el caso de Reconciliare en Cuéllar, en torno a la iglesia de San Andrés, a la de San Martín y a la de San Esteban. Bueno, pues un ejemplo también del mudéjar, del patrimonio histórico artístico. Se van a reunir un centenar de piezas en las tres iglesias, de las cuales aproximadamente un 20%, esta es una de las importantes labores que realiza la Fundación Las Edades del Hombre, han sido restauradas en los propios talleres de las edades. Sí, además desde hace unos años esta mezcla que hay entre arte contemporáneo y arte tradicional, arte clásico y antiguo, me parece que está muy conseguida. Yo creo que ir introduciendo precisamente el arte contemporáneo religioso es una de las virtudes que puede tener la exposición de las Edades del Hombre. Seguimos viendo ya casi los últimos pasos en esta procesión segoviana de la Semana Santa del 2017 a los feligreses de San Millán, y ahí aparece ahora en este momento una obra
de las tres que desfilan con los feligreses del barrio de San José, que es el Calvario. El Calvario, sí. Hace referencia a ese pasaje del Evangelio donde nos cuenta el Evangelio de San Juan, que Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Pues bien, eso es lo que representa este paso que vamos a ver ahora. Es la figura de Jesús crucificado, y junto a la cruz de Jesús aparece María y aparece también Juan. Hay que decir que esta es una representación muy clásica en los calvarios desde la Edad Media, porque las tres figuras son, por una parte, la figura del Redentor, Jesús, pero por otra parte la figura de María, su madre, que forma parte de esa labor redentora, y la figura de Juan, que es el evangelista y que es el que da testimonio de toda la historia de Jesús. Por tanto, como Jesús se preocupa de su madre, de dejarla a cargo de alguien, mira a Juan, el discípulo amado, el más joven de los discípulos, y le encarga la tarea de ocuparse de su madre, porque hay que recordar que en aquella época las viudas y las personas que no tenían familia quedaban terriblemente desamparadas. Jesús no quiere que su madre quede desamparada y se la encarga a Juan. Es la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. El autor de la imagen es José Quixal, que ya es conocido, como hemos comentado en otras las imágenes que salen en procesión, en esta procesión de los Pasos de Segovia. La Cofradía de la Piedad fue fundada en 1990, el barrio de San José. Cuenta con 450 cofrades, y hemos visto antes una imagen en la que se veía una de los estrenos en este Viernes Santo, una nueva cruz guía. Está fabricada por una empresa especialmente dedicada a los artículos religiosos, y que para esta cofradía pues ha supuesto también un importante esfuerzo económico. Además, como curiosidad, también estrenan nueva iluminación en los focos. Han sustituido los antiguos halógenos por focos LED para, bueno, pues quizá bajar el consumo. Otra vez vemos aquí los elementos de la pasión, ¿no? De la corona de espinas, los clavos. Me ha parecido percibir que en el fondo están las tenazas también. Elementos, como decimos, que forman parte de lo que significa la pasión. Y al contemplar esta imagen de Juan del Calvario que estamos contemplando, me acuerdo de un texto, de un pequeño poema de Santa Teresa de Jesús. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Esa imagen de Juan contemplando a Jesús parece que es como esa referencia a encontrar en él la paz y el consuelo que todo ser humano busca. Esta cofradía es la primera que ha recibido el honor de tener una de las calles del barrio de San José con su nombre. Es la primera de las cofradías segovianas, de las 10 cofradías y hermandades que componen la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Segovia, que tiene esta distinción. Antes veíamos también, si hablamos de la Guardia Civil, por la proximidad con la iglesia, la ermita del Cristo del Mercado, también hemos visto el acompañamiento de agentes del Cuerpo Nacional de Policía con las imágenes que se sacan en procesión desde la iglesia de San Millán, que precisamente también, bueno, pues es una proximidad la que existe con la comisaría de policía. Como luego veremos, a los artilleros acompañar a la Virgen de Santa Eulalia, a la Dolorosa. Aquí contemplamos ya el paso de María Magdalena, Santa María Magdalena, que nos recuerda el pasaje evangélico. Dice el Evangelio de San Mateo que había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y la madre de los hijos de Zebedeo.
Este paso representa precisamente a María Magdalena, de la que el Evangelio dice que echó 7 espíritus. Tiene una mujer convertida, una mujer que encuentra en Jesús una forma nueva de entender la vida, y la encontramos ahí, al pie de la cruz, llorando la muerte del amado de Jesús. Túnica y capuchón morados, el hábito de los cofrades de esta cofradía, que llega a la Plaza Mayor desde el barrio de San José. Sí, contemplamos ya ahí a Jesús. Este no es un pasaje que esté en el Evangelio, es extrabíblico, el pasaje de la piedad, el momento de la piedad, pero es natural. Estaban al pie de la cruz, así que la tarea de bajar a los condenados de la cruz era por una parte de los soldados romanos, que los tiraban realmente, pero como Jesús, José de Arimatea había pedido que le cediesen el cuerpo y Pilato había concedido, seguramente son los amigos los que descienden y lo harían con gran delicadeza. Los soldados tiraban realmente a los crucificados, pero ante una persona querida, pues no. Escuchamos la música. Ahí vemos la delicadeza con la que María recoge el cuerpo de Jesús. Como decía, no es un texto bíblico, pero forma parte natural de nuestra forma de entender ese descendimiento. A veces cuando vemos la tragedia de los refugiados que intentan escapar del hambre, de la miseria de la guerra, cuando hemos visto estas imágenes de cuerpos de niños muertos en las playas de Grecia o de las islas italianas, Lampedusa, no deja de reflejar esta misma imagen, ¿no? de esa tragedia, de la muerte, del sufrimiento, del dolor incomprensible, y de cómo todos estamos llamados, los seres humanos, a paliar ese dolor, ese sufrimiento con ternura y con compasión. Es un plano muy bonito donde ha pasado la imagen delante de la catedral y ahora avanza con la fachada recién remozada, recién rehabilitada del viejo Teatro Juan Bravo de Segovia. Sí, recuerdo un himno que recitamos en Cuaresma y que es la parte final de ese poema, que me parece que refleja un poco este espíritu de este paso que estamos viendo. Por eso, Señor, más que a la muerte, temo tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas.
Caminan ya los primeros pasos cofrades de la Real Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud y del Santo Entierro del Cristo de los Gascones, fundada, es la más antigua, en 1647. Aquí sí que en este relato ya Cristo ha muerto. Sí. Jesús. Aparece el Cristo muerto ya en la urna, es realmente su santo entierro. La verdad es que las dos figuras del santo entierro que tenemos en Segovia son inigualables. Este Cristo articulado de los Gascones, con esa preciosa representación que hacen en su propia iglesia de San Justo, bueno, pues representa al Cristo muerto efectivamente. Nos recuerda ese himno que recoge la carta a los Filipenses, donde San Pablo recoge una tradición anterior. La carta a los Filipenses está escrita en los años 50 y él recoge ya un himno antiguo de la tradición cristiana, lo cual refleja lo que significaba para los cristianos de la primera época la figura de Jesús. Ese himno que dice, que habla de Jesús, que siendo de condición divina se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, se hizo uno de tantos, hasta morir en la muerte y una muerte de cruz, pero Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. El Cristo que se despoja de todo, que se hace uno como nosotros, que muere de una muerte que era una maldición en la época, muerte en cruz, pero que tras el entierro no le puede retener el sepulcro, sino que renace a la vida nueva para dar vida a todos y esperanza. La compañía Nauda Mores es precisamente la que ha popularizado al Cristo de los Gascones. Siglo XI, siglo XII es la imagen que sale en procesión más antigua de las que estamos viendo hoy en la procesión de los pasos de Segovia, con una cofradía que es acompañada por el Colegio de Abogados de Segovia. Túnica negra, esclavina y caperuza negra, con capa de terciopelo de color rojo carmesí, es el atuendo de estos cofrades. Ahí vemos al Cristo en la urna, precisamente lo que nos permite el plano general y el plano hecho en picado desde arriba es ver estos Cristos yacentes. Les podremos comprobar y que además lleguen estas imágenes a nuestros telespectadores, que esperemos que estén siguiendo con atención esta retransmisión. Al menos es nuestro deseo y por eso nos esforzamos en hacerles llegar lo mejor de la imagen y de la palabra en este caso. Hay que recordar que estos Cristos articulados servían precisamente para hacer el relato completo de la pasión. Era la muerte, el Cristo crucificado, el descendimiento y luego el entierro. De esa forma, con esta articulación se conseguía el efecto un poco teatral, pero al mismo tiempo significativo de lo que se celebraba el Viernes Santo. Dice el presidente de esta cofradía que espera el relevo. Está hablando de los relevos en las cofradías. Manuel Montañés lleva 30 años al frente de la cofradía y quiere que también sea relevado por alguien nuevo. Pues posiblemente como presidente sea la última procesión. Ahí estamos viendo ese primer plano de esta imagen del románico. Vemos el contraste entre este Cristo muerto con mucha serenidad y el que veremos después de Gregorio Fernández, que tiene un rostro completamente distinto. Son dos formas de entender la muerte de Cristo, ¿no? Aquí es muy sereno, un Cristo muy sereno. Extraordinaria imagen.
primera salida del Cristo de los Gascones, lo hemos comentado al principio de esta retransmisión, en una procesión data de 1628, y ya fue en 1647 cuando se constituye la cofradía que hoy le acompaña. Una de las imágenes más características de la procesión de los Pasos de Segovia, declarada este año, es la primera que se celebra por las calles de Segovia con ese título de reconocimiento como de carácter turístico nacional. Deberá esperar 5 años para ver si obtiene el marchamo a nivel internacional. Y en el traslado esta mañana es un traslado también desde la iglesia de San Justo, que tiene unas espectaculares pinturas románicas también, una de las pocas iglesias donde se conservan unas pinturas románicas. Bueno, pues discurre el Cristo paralelamente a los arcos del acueducto y pasa debajo de los arcos del acueducto en esa simbiosis entre las imágenes de la Semana Santa y los monumentos de Segovia, el patrimonio histórico-artístico. Ahí vemos el grupo de abogados que acompañan con el decano al frente, también decano de los abogados de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, en el centro. Acompañan a esta imagen del Cristo de los Gascones. Recordamos lo que nos cuenta según el texto evangélico, ya que las dos imágenes, Cristo de los Gascones y la siguiente, cuenta el entierro de Jesús. Leo el texto del evangelio que nos cuenta precisamente este momento. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según su costumbre enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Este texto nos recuerda precisamente el entierro, como que está muy cerca, el Calvario, donde crucifican a Jesús, y el Santo Sepulcro ahora mismo forman parte de la misma basílica. Constantino hizo una basílica que abarcaba los dos lugares y todavía se conserva así. Aparece ya la feligresía de San Andrés, camino del sepulcro, con este Cristo de Gregorio Fernández, otro yacente, que es otra verdadera obra de arte que se conserva en la Catedral de Segovia y que también ha salido a numerosas exposiciones, no solo de las edades del hombre, sino también al extranjero. Ha estado recientemente en Alemania, creo recordar. Sí. Bueno, el yacente de Gregorio Fernández es una oración en sí mismo. Gregorio Fernández era un hombre de fe y expresa en sus imágenes siempre esa espiritualidad, por otra parte muy propia del barroco, de la exaltación del dolor y del sufrimiento. Antes veíamos el rostro sereno del Cristo románico, incluso el Cristo románico a veces aparece sonriente en la cruz. Veremos por contraste Gregorio Fernández cómo incide en la crudeza precisamente del crucificado y de la muerte. Pero a través de esa imagen se trata de transmitir una espiritualidad e invitar al que la contempla a la oración, a sobrecogerse, a santiguarse, a encontrarse con el rostro de Cristo Jesús. Por eso tiene una profundidad realmente admirable, la veremos ahora. Primer plano de uno de los hachones que iluminan, así que ya la noche está cerrada. Estamos viendo los últimos pasos en esta última parte del relato con los Cristos yacentes. Túnica negra es la que llevan los feligreses de esta cofradía, los cofrades.
también participan en un Vía Crucis en torno de la iglesia de San Andrés, las canonjías, el Jueves Santo, que es muy emocionante. Hay que recordar que San Andrés está en la parte antigua de la ciudad, es una de las iglesias de tradición más antigua. Ahora forma parte de la unidad parroquial, puesto que todo el casco histórico, desgraciadamente, hay pocos habitantes y forman una única parroquia en torno a las iglesias de San Miguel, la Trinidad, San Andrés, San Esteban. Todas ellas forman una unidad parroquial, San Miguel también, y forman parte de esta unidad parroquial. Pues por ahí, por estas calles del barrio de las Canonjías y del casco histórico, bordeando la muralla por el interior, bueno, pues desfila el Cristo de la Paciencia con estos vecinos y feligreses del barrio de San Andrés. Que por cierto, sí que lo hemos visto al principio, hoy estrenaban una cruz guía de madera. Ahí doblando la curva veíamos ya la imagen del Cristo yacente de Gregorio Fernández. Pudo ser realizado a partir de 1614, siglo XVII. La verdad es que es un lujo verla así, sin la urna, así destapado, descubierto, es una maravilla. Pero yo invito a todos los segovianos a que se acerquen a la catedral en cualquier momento para estar un rato ante este Cristo yacente que realmente conmueve. El Marqués de Lozoya decía que era el mejor yacente de los que había hecho el maestro, el escultor. Y la feligresía de San Andrés precisamente acompaña y custodia la imagen desde 1979. Hoy, a lo largo de todo el día, durante el Viernes Santo, ha quedado expuesto en la catedral. Sí, hay que recordar que la muerte de Jesús es el paso a la resurrección. El Calvario es el lugar de encuentro entre la muerte, pero también de encuentro entre la vida, es el paso en esa transición. Así que el yacente que vemos, el Cristo muerto, el que será enterrado, tras el que se correrá la losa, no podrá contener la vida en Dios. El relato evangélico continuará. Hoy, cuando leíamos la Pasión, dejábamos a Jesús enterrado, pero sabemos que es solo transición. Espera la vida eterna. Escuchamos el sonido de la banda El Cirineo. Los redobles que acompañan esa bella imagen del Cristo yacente de una banda que tiene su origen, como decíamos, en 1979 y precisamente en torno a una familia muy conocida en Segovia de músicos, muy popular, en torno a los hijos de Mariano San Romualdo Silverio, que fueron los primeros que salieron a acompañar a este Cristo yacente que estamos viendo en el plano general, con el sonido del redoble de tambores de fondo. El público lleva firmes más de 2 horas en la Plaza Mayor de Segovia, como podemos comprobar en las imágenes del plano general. Esta bella estampa del yacente, obra de Gregorio Fernández. Sí, el contraste del que hablaba antes, ¿no?, frente a esta figura trágica realmente,
impactante, ¿cierto? Aparecía la del Cristo románico, pero esta conmueve también realmente. Es la espiritualidad del barroco, intentar provocar en quien admira este tipo de imágenes una conmoción interior que le invite a la conversión, a la penitencia y a la búsqueda de Dios. Sin duda el rostro es expresivo al máximo. Sí. La misma herida del costado, de la que emana sangre y agua, parece con un realismo. Una procesión de los Pasos de Segovia, en la que están participando en torno a las 5.000 personas, 4.000, 5.000 personas, según la Junta de Cofradías. Todos los barrios se vuelcan en acompañar a sus imágenes en los traslados, en los actos religiosos, después en la procesión. Calculaban también, son datos que tienen muy presentes los miembros de la Junta de Cofradías, que puede haber unas 50.000 personas estos días en Segovia. Extraordinaria imagen, un plano en picado de... Tenemos la suerte de poder ver este plano, porque no se puede ver nunca así. El Cristo se ve a la altura de los ojos y se ve muy bien, porque se puede rodear en la catedral, pero esta imagen es extraordinaria. Los penitentes, cruces que a veces son demasiado pesadas, sí, que incluso se abandonan en la misma calle. Digamos que de todas formas, este movimiento de cofradías, que es admirable, sí que a los párrocos nos gustaría que se prolongase luego a lo largo del año y que tuviese una incidencia también en la vida parroquial, que se sintieran más comprometidos, diga, entre comillas la expresión, pero sí que formasen parte de la vida de la parroquia, porque que no quede solamente en salir un día en Semana Santa, sino que fuera una experiencia religiosa continuada a lo largo del año y al mismo tiempo una experiencia social y de compromiso. En todo caso, en algunos sitios se puede haber desvirtuado en cierta manera el hecho del desfile procesional, pero aquí en Segovia, como ciudad de Castilla, vemos que sigue existiendo ese silencio y sigue existiendo ese respeto. Y sí, ayer cuando veníamos era ya de noche, había mucha gente en las calles y al paso del paso, para la redundancia, había mucho silencio, mucho respeto. Realmente sí, es lo bueno que tiene, que la gente es que es muy respetuosa.
Y en sus pantallas estábamos viendo ya los componentes de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa, la cofradía del recogimiento. También hemos podido ver unas imágenes de la Soledad Dolorosa, el último paso de esta procesión de Segovia del año 2017, es el primer año de la declaración de la Semana Santa como interés turístico nacional. Recientemente el Papa Francisco, en una invitación a purificar también la devoción a la Virgen María, tenía unas frases que me llaman mucho la atención y que recojo ahora. Decía el Papa Francisco: es una mamá, además, que educa también para afrontar las dificultades de la vida. No se educa, no se cuida la salud evitando los problemas, como si la vida fuera una autopista sin obstáculos. La mamá ayuda a los hijos a mirar con realismo los problemas de la vida y a no perderse en ellos, sino a afrontarlos con valentía, a no ser débiles y saberlos superar en un sano equilibrio que una madre siente entre las áreas de seguridad y las zonas de riesgo. Y esto una madre sabe hacerlo. Imagen de la Dolorosa, otra de las imágenes muy extraordinariamente típica de la Semana Santa de Segovia. Fundada la hermandad en 1921, es una imagen del siglo XVII con un extraordinario manto que después tendremos oportunidad de ver en las imágenes, y que como novedad este año, bueno, pues aparece con unas nuevas faldillas en el trono. Además, antes veíamos algunos de los cofrades portando hachones, pues han quitado las velas de los hachones y lo han sustituido por parafina. Ya no queman la mecha con la cera, sino sustituyen la cera por parafina. Extraordinaria imagen también de la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa, de Santa Eulalia. Me gustaría volver al poema de Gerardo Diego que mencionábamos antes. Dice así Gerardo Diego, que parece que como si describiera esta imagen: quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí en mi torpe mejilla quiero ver si retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo, donde su fruto se mustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. Vemos efectivamente, habíamos comentado, quién acompaña la imagen de la Dolorosa en esta ocasión, como siempre, también por la proximidad, igual que comentábamos antes el caso de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. En este caso escoltan a la imagen los miembros de la Academia de Artillería, el centro de formación de oficiales en activo más antiguo del mundo.
Vimos el paso de la Dolorosa, el último paso de esta procesión. Ahí vemos la presidencia, el obispo César Franco, el cabildo catedralicio. Atrás también apreciamos al presidente de las cofradías, la alcaldesa de Segovia Bajo Mazas. Es el final de la procesión. Miembros de la corporación municipal. El presidente de la Diputación también, Francisco Vázquez. Y otras autoridades. Le vemos en imagen a Francisco Vázquez, el diputado Jesús Postigo. Interpretando música lenta, música digamos de entierro, realmente profesional profesional realmente, sí, la banda de música de la Unión Musical Segoviana. Este es el final de la procesión de los pasos de 2017. Las 50.000 personas decíamos que se pueden juntar en las calles de Segovia estos 4 días de la Semana Santa, sobre todo con este tiempo muchísimo más. Unas 4 o 5.000 personas acompañan a las imágenes. Desde luego, en esta ocasión no haría falta, como cuando retransmitió Televisión Española, que es la anécdota que íbamos a contar antes, que los penitentes y los capuchones debían de pasar varias veces y dar la vuelta y volver corriendo para pasar varias veces y hacer bulto, y que la imagen fuera buena y tuviera Segovia una buena imagen en esa procesión de los pasos por debajo del acueducto ante las cámaras de Televisión Española, siendo director general Adolfo Suárez, el presidente de la democracia. Y no nos queda más, Jesús Riaza, que despedirnos, agradecerte muchísimo tu compañía, tu relato. Vale, gracias a vosotros también por vuestra invitación. Estoy honrado de estar aquí para llevar a los oyentes también un poco la espiritualidad y el sentido de estas celebraciones. Emplazarte hasta una próxima procesión de los pasos. Para mí es la primera retransmisión en la historia de mi profesión que realizo. Nuestro equipo, un 10, nuestras cámaras, la realización, la unidad móvil, la continuidad, la coordinación y sobre todo a todos ustedes, muchísimas gracias por haber seguido esta retransmisión. Les agradecemos mucho que sintonicen. Estamos encantados de haberles podido llevar esta señal en directo para que pudieran tener en su casa la procesión de los pasos, la procesión que ha sido declarada este año interés turístico nacional. Y nada más, desearles una muy buena noche.